Si tienes un cambio electrónico no puedes perderte este vídeo, y si no lo tienes tampoco te lo pierdas porque probablemente acabarás teniendo uno. No olvidéis suscribiros a Escapa porque aquí os vamos a enseñar mucho ciclismo. En un cambio electrónico nos podemos encontrar problemas iguales que en los mecánicos y otros propios de la electrónica. Los problemas comunes con los mecánicos y que ya los tratamos en este otro vídeo son revisar la puntera que no esté doblada, el ajuste de los toppers del movimiento del cambio con los famosos tornillos H y L que tanto le gustan a los biquineros. Se hace igual que con un cambio mecánico, con la diferencia de que cuando ajustamos el tope debemos luego aflojar un cuarto de vuelta para evitar que si el motor se mueve hasta esa posición, el tornillo no le impida ese punto de movimiento. Si ocurre esto, podría gastar más batería e incluso quemar el motor. El ajuste del tornillo de tensión del cambio para regular la separación de los piñones y la propia tensión de la pata del cambio, que en el de 11 velocidades se hace como os explicamos en el vídeo del cambio mecánico, pero que en el de 12 se hace con esta galga. Se apoya de esta manera y la línea debe estar justo en la punta de los dientes según el tamaño del piñón más grande. Si no tenemos la galga, las medidas serían como indica esta tabla. Y por último, el desgaste de componentes de la transmisión, como la cadena, el cassette, las roldanas o los platos. Vamos ahora con los problemas específicos de cualquier cambio electrónico sin mano de I2, tanto de carretera como de montaña. El primero es muy obvio, pero no es la primera vez que nos viene al taller una bici que le ha dejado de funcionar el cambio y resulta que la batería está descargada. En Shimano la batería dura muchos kilómetros. Con muy poca carga primero deja de funcionar el desviador y el cambio aguanta más para que podamos llegar a casa. Si no sabes esto, la bici va directa al taller. Para comprobar el estado de la carga de la batería en Shimano de 10 y 11 velocidades, tanto si la centralita está bajo la potencia o en el tapón del manillar, se comprueba dejando pulsado durante un segundo cualquiera de los mandos de cambio. Se enciende el piloto indicador con estas diferentes opciones. En montaña tenemos la información en la propia pantalla. Y en un Di2 de 12 se hace dando una pulsación rápida al botón del cambio trasero. El LED del propio cambio nos da las mismas opciones. Os recomendamos cargar la batería cuando esté en verde parpadeante o como mucho en rojo fijo. Y en un Di2 de 12, como las manetas son inalámbricas y tienen sus propias pilas de botón, es aconsejable revisar el estado de carga. Para ello, pulsamos ambas palancas medio segundo y se iluminará el LED ofreciéndonos el estado de cada mando de cambio. El segundo problema es que no entran los dos piñones más pequeños. En el Di2 de 11 de carretera, por defecto, con el plato pequeño no entran estos dos piñones. Está configurado así para que la cadena no quede demasiado destensada y pueda rozar en el cambio. Con el de 12 no ocurre porque la pata del cambio es más larga y admite estos desarrollos. El tercero serían problemas de conexión del cableado. Por ejemplo, algún cable se ha roto o cables mal conectados que no hacen contacto para un funcionamiento correcto. Es difícil que pase porque los contactos están pensados para que sean robustos, pero en algún enganchón o en un mal montaje podría ocurrir. Habría que volver a conectarlos. Lo mejor es utilizar la herramienta específica de Shimano. El cuarto, en los modelos que lo permiten, si tenemos el sistema conectado a un dispositivo para su configuración con la app iTube, las manetas no funcionan hasta que no se desconecte. Y en los modelos con las manetas inalámbricas, o sea, de 12 velocidades, si por alguna razón, como una caída, tenéis que sustituir una, tenéis que vincularla de nuevo al cambio, que es donde está el cerebro del sistema. Es sencillo, solo hay que conectar la app iTube a nuestro grupo y añadir una nueva maneta leyendo el pequeño código QR que aparece en el interior de los botones del cambio. El quinto, la cadena rasca en los piñones. Una vez bien ajustado un Di2 es difícil que se desajuste, pero podría ocurrir. La manera de ajustarlo es llevar la cadena al piñón grande y darle 4 toques a la maneta del cambio para bajar piñones. Con lo que la cadena debería quedar en el quinto piñón, empezando por arriba. Si quedara en otro es que lo tendríamos muy desajustado y os recomendamos que miréis la puntera porque no es normal un desajuste tan grande. En cualquier caso, una vez hecho lo anterior, entramos en el modo ajuste, manteniendo apretado el botón de la centralita en 11 velocidades y del cambio en 12. Ahí la maneta del cambio trasero actúa igual, pero con micromovimientos. Debemos darle hacia arriba hasta que la cadena empiece a rozar con el siguiente piñón más grande y en ese momento 5 clics hacia abajo.
Salimos del modo configuración y listo. Si no funcionara correctamente, podría ser porque la rueda o el núcleo haga que el cassette nos quede descentrado con respecto a las tolerancias de Shimano y por tanto debemos colocar la cadena en un piñón intermedio, entrar en el modo configuración y ajustar con los micromovimientos para que la cadena quede centrada en el piñón y no roce con los piñones adyacentes. Salimos del modo configuración y listo. Y por último, tras una caída o un fuerte impacto, para evitar daños internos el motor se desactiva, el cambio se va al piñón pequeño y no reacciona. Se soluciona restableciendo el sistema. En 11 velocidades es igual en carretera y montaña. Debemos girar las bielas en todo el proceso. Apretamos el botón de la centralita durante al menos 5 segundos. El LED rojo se enciende y en la pantalla del DI2 de montaña aparecerá la letra P de Protection Mode. El cambio hace una serie completa de cambios en todos los piñones y hemos terminado. En 12 velocidades, igualmente girando las bielas, hay que pulsar el botón de la maneta de subida de piñones repetidamente hasta que el cambio reanude su funcionamiento y mueva la cadena al piñón más grande. Y luego lo mismo con el botón de bajada hasta el piñón pequeño y listo. Si tenéis algún otro problema que no hemos tratado en este vídeo, no dudéis en escribirlo en los comentarios y lo trataremos en un próximo vídeo. Hoy un vídeo un poco largo, pero con mucha información que esperamos que os haya sido útil. Y acabamos, como casi siempre, con una sonrisa. Dice, homicidios, ¿qué tenemos aquí? Dice, varón de 30 años con disparo en la cabeza. Dice, ¿sabemos el móvil? Dice, sí, pero da igual, si no lo va a coger. Muchas gracias por escucharnos. No olvidéis suscribiros y dedicad un poco de tiempo a ser felices y, si es posible, que sea pedaleando. Nos vemos en el próximo vídeo.